Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Matías Barbás, Curuzú Orilla, hoy en esta 40 edición del Festival de Federal. Matías, nos conocemos de hace mucho tiempo y sé tu postura frente al chamamé y bueno, y seguramente tendrás una reflexión sobre estos 40 años en que este espacio se sostiene y avanza. La verdad que sí, una ocasión muy especial, no es solamente juntar un montón de años, ¿no es cierto? Yo le decía a don Arturo Luna el otro día que realmente tienen que tener gente que conoce y que entiende de qué se trata esto, porque nadie comenzó una comisión sabiendo todo, ¿no es cierto? Esto obviamente se ha hecho en base a prueba y error, y lo importante es que se puedan ir sorteando todos los impedimentos y llegar a 40 años. Así que por eso es importante, porque fíjate vos que hay cuántas localidades que no podemos tener un festival, sin ir más lejos, Curuzú. Hemos hecho un par de festivales ahora este año, pero son de reciente inauguración, entonces increíblemente no se puede sostener, ¿no es cierto?, un festival. Por eso que siempre digo, como nuestro chamamé no reconoce fronteras, nosotros no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente para juntarnos con la gente que sabe de esto y poder aplicar esos conocimientos que nos van a ahorrar un montón de tiempo, y por sobre todas las cosas tener un espacio más en otro lugar, lo que es un festival, ¿no es cierto? Así que agradecido por estar acá. Y bueno, hoy, aparte de los 40 años, es un momento muy especial porque venimos a presentar el nuevo trabajo de Curuzú Orilla. Nosotros subimos por primera vez en el año 2000 y ahora, hoy, se cumplen 15 años de eso. Los 15 años ininterrumpidos hemos estado aquí en Federal. Y yo creo que no hay muchos conjuntos que puedan acreditar esas cartas, ¿no es cierto? Entonces, para no quedarnos en las palabras, hemos querido agradecer a todo el pueblo entrerriano y especialmente a la gente de Federal que nos permite estar todos estos años junto a ustedes con este disco que se llama justamente así, de Curuzú a Federal. Y en él nosotros nombramos a muchos conocidos acá, y a través de ellos, ¿no es cierto?, que vaya nuestro cariño y reconocimiento a toda la gente aquí de Federal. Cantar que dice el manso yoyo que alegre pasa, sauce que en las orillas tus cabelleras llorando baña, monte de espinillar, aroma en la noche larga, monte arroyo y aroma, y allá en la loma mi sauce está. Mi cantar guarda lejos de tus campanas, que acompaña mi eterno andar. Retornar es el sueño que alienta en mí, y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré en forma correntina en algún camino del Taragüí. Así es tu traza, verde sí, pero caso lucha en cariño, otra más larga. Quiero en ti descansar cuando se acabe mi ansia, porque no hay el corriente
es trascendente que Federal sirva como faro de orientación, en este caso a Curuzú, a otras ciudades, y incluso a Corrientes, que creo que debe hacer muchísimo más para consolidar este aporte permanente del chamamé a la música nacional. Indudablemente, nosotros estamos ahora en Corrientes festejando estos 25 años, la edición de plata, que se ha llamado, y del cual nosotros estamos viniendo justamente a actuar. Hemos hecho el cierre para la TV pública el día sábado 24, también en horario central, y bueno, hemos tenido una repercusión fantástica. Tanto es así que se terminó el festival, tuvimos que bajar a las gradas entre los asientos para seguir tocando a la gente que allí se quedaba porque no se querían ir. Y bueno, eso nos costó la tapa del diario, ¿no es cierto? Y bueno, algún reto por ahí, pero bueno, sobre todo la gente de seguridad, pero bueno, supieron entender que yo le dije, la gente que está acá es la que paga la entrada, y bueno, había muchísima gente y pedían, y se hizo casi insostenible poder estar ahí sin tocar un tema más. Entonces, como nos cortaron ya el sonido, bajamos entre todo el cablerío y seguimos tocando abajo, ¿viste? Así que, porque la gente se lo merece. Y eso es lo que decía también recién a un colega tuyo que de Mar del Plata, que la música no reconoce fronteras. Y yo le dije, porque yo así como hablo con vos en estos momentos, hablo sobre el escenario y le hablo a la gente. Yo decía, tal vez hoy estemos sorprendidos porque realmente fue multitudinario el Festival de Corrientes, una cosa tremenda, y hasta nosotros estamos sorprendidos de la cantidad de gente que ha asistido. Pero, y yo le decía, pero esto es nosotros lo que teníamos, siempre lo tuvimos. Entonces, lo que debemos, y es lo que te decía hoy, que uno se aprende en base a prueba y error, nunca más debemos dejar escapar de las manos, porque esto somos nosotros. Es la prueba de que somos nosotros. Es la identidad, nuestra propia idiosincrasia, nuestra cultura. Entonces, yo le dije, porque veníamos, viste, palo y palo, y era un griterío. Entonces le digo, si por ahí hay algún paspado, le digo que no sabe por qué está acá, y le dije, y si no sentís en este momento esto que voy a hacer, modestia aparte, le digo, estás muerto, le dije, y comencé a hacer Camino del Arenal. Bueno, algún otro hubiera apostado un tema más picante, para si no, ¿cómo vas a pinchar en el medio de la actuación con un tema que vas a desinflar? No se desinfló nada, por el contrario, reventó, y después sí, sobre el puchó la mascada, viste, pero y con las imágenes de fondo, que justamente de un camino de arena, así una cosa fantástica. Garcilaso te nombro para recordarte en este día, con profunda emoción sentida, mi hermano del corazón. Solo el dolor me queda y el trinar de este acordeón. Fortín Olmos, que te vio nacer, en rueda de amigos te brindó su querer. Partiste un día para no volver, solo el Supremo sabrá por qué, de aquella fatal decisión de acallar por siempre a tu fiel acordeón. Pero así es la vida, chamigo, permanente estarás conmigo. Por eso expreso mi homenaje sentido, para resaltar tu recuerdo sincero. Brillará por siempre como un lucero tu corazón y sentimiento chamamecero.
bueno, por eso decía, yo dije en Corrientes me siento entrerriano porque nos tocó también el lanzamiento oficial de la Fiesta Mundial de Chamamé en la Casa de Gobierno de Corrientes, y después nos tocó la elección de la Reina Nacional del Chamamé. En ambos eventos nosotros hicimos el cierre, con una alegría agregada en este segundo evento porque mi hija salió primera princesa. Pero qué bueno, así que bueno, por 2 puntos nos salió reina, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, y yo le decía entonces, viendo toda esa alegría en los distintos lugares, y uno no reconoce fronteras. Yo le decía, yo acá en Corrientes yo me siento entrerriano, y yo cuando estoy en Entrerriano me siento correntino. Por eso tiene que ver con la nación chamamecera, lo que se habla, lo que se habla en el festival, ¿no? ¿Cómo podés decir vos que la gente acá siente distinto de lo que siente allá? No, la prueba está cuando uno sube. Lo que pasa es que hay que tocar los elementos adecuados y los nervios justos y los botones justos para hacer saltar a la gente de que está sentada, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. Esto es de escarbar en lo más profundo de los sentimientos, y el chamamé siempre está ahí, porque nosotros lo llevamos en la sangre. Es más, hay gente que tal vez suele pasar con los estudiantes. Tal vez en su etapa ahí de joven, bueno, boliche acá, boliche allá, y bueno, no, el chamamé. Y después le toca irse de su pueblo y se van a otros lugares. Bueno, ahí empezamos con Soy Forastero, ¿viste? Y a Curuzucuatiá y adiós Ciudad Mercedes, y de pronto ya consigue una guitarra y ya quiere tocar, y los familiares le miran diciendo, pero bueno, nunca te gustó el chamamé. Y bueno, entonces te das cuenta que está dentro tuyo, vos no te diste cuenta, pero está dentro tuyo. Y más la gente que ha expresado, se ha exteriorizado con esto toda la vida, cuando escucha una cosa de esta, salta. Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de lograr. Nosotros no venimos a parar arriba de un escenario, nosotros venimos a tocar para la gente. No, si nos ponen arriba es para que nos vean nomás del fondo, de todas maneras hay mucho que ver porque somos muy feos. La próxima vez vamos a tocar todo de espalda, ¿viste? Así que nosotros siempre a la altura de la gramilla, y nosotros venimos a tocar para la gente. Por eso por ahí me hubiera gustado estar un poquito más temprano hoy, porque como estamos presentando este material, no, y me dice, bueno, pero la televisión, y sí, le digo, pero bueno, del otro lado del televisor, por ahí puede estar durmiendo, entiendo. En cambio la gente que está acá no, y es la gente que paga la entrada y es la que viene todos los años. Entonces nosotros jamás hemos pedido, queremos tocar en tal horario, si no, no toco, no. Pero bueno, me pareció que después de 15 años y presentando este material para el pueblo federal, sería conveniente, es por la gente. Nosotros cumplimos igual nuestro trabajo, pero nosotros venimos a tocar para la gente. Y la verdad que me hubiera gustado estar un poco más temprano, ¿no es cierto? Pero bueno, así son las cosas. Así se define. Matías, gracias por este momento. Sabemos de tu convicción, de tu vocación, y seguramente van a seguir consolidándose y aportando muchísimo más para nuestra cultura. Como no, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente lo hacemos con profundo respeto y de corazón, como hace casi 40 años. Ya hoy, ahora en abril, voy a cumplir 38 años que ando haciendo. Y siempre digo lo mismo, y siempre hago lo mismo. Y si nos mantenemos en este tiempo, es porque estamos haciendo las cosas verdaderamente bien, porque si no, no andaríamos por acá. Un abrazo, Matías, y te estaremos escuchando en el escenario. Muchísimas gracias, muy amable. Abrazo a toda mi gente. Y bueno, reitero una vez más, venimos a actuar para ustedes.
Paisanos de mi tierra, escuchen mi voz con atención. Aquí va este humilde homenaje a Gabriel Grachot y su gente, porque brinda a todo mi pueblo por lejos un servicio diferente. Porque délo por seguro, y esto bien lo sé, mientras recorren los caminos de mi lindo litoral, se estremece el campo correntino con un fuerte zapucay. Tanto sacrificio por tantos amigos, pero siempre la mejor atención. Seguro vas viajando, chamigo, porque te brindan su corazón. Esta simple inspiración que dedico con fe, trabajo, esperanza, camino y chamamé.